muchos que son fieles a Úrsula desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto. Les saluda François Vallès desde Perú, desde la Universidad del Pacífico, y vamos a hacer nuestro primer curso abierto Úrsula, ¿no? Entonces, ¿qué es un curso abierto? Es una patada más a la universidad clásica, es un compartir el saber, es un compartir el aprendizaje en forma abierta, vale la redundancia de su nombre, a través de cursos libres, cursos virtuales, que ustedes pueden seguir en forma sincrónica para poder intervenir a través del chat o de preguntas audio. Y también que va a ser grabado, entonces que pueden volver a escuchar o escucharlo solamente en forma virtual asincrónica, ¿no? Entonces vamos a hacer una serie de cursos así durante el año 2019, siempre invitando a alguien que tenga cosas novedosas que decir, por supuesto, y que tenga algo que ver con la responsabilidad social, universitaria, la ética y las exigencias de nuestro nuevo mundo sufrido, pero todavía presente, como decimos en los Andes, ¿no? Sigo siendo. Kashkanirahmi, sigo siendo, que es un modo de saludar cuando dos personas no se han visto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Al final de ese curso abierto, que va a constar de tres fechas, 3 días, ¿no? Vamos a estar mañana también a la misma hora y pasado. Vamos a darles un pequeño, no control de lectura, sino un poco una especie de control de comprensión que se va a hacer en línea y si ustedes lo quieren llenar, no están obviamente para nada obligados, pues eso le dará acceso a una constancia de Úrsula de haber seguido este curso, ¿no? Entonces hay unos que pueden estar interesados por esa constancia, otros que no. Ustedes están libres, esos cursos son cursos de libertad, ¿no? Y he elegido como primer curso pues un poco mis reflexiones durante mis años de doctorado sobre los fundamentos éticos de la responsabilidad social y quería compartir con ustedes algunas de esas reflexiones, de esas lecturas que normalmente son difíciles de acceso en español, primero porque van a ver que la bibliografía que yo empleo es básicamente francesa y francófona. Dos, la tesis de doctorado nunca fue traducida. Y entonces son cosas que no aparecen ahí y no voy a repetir todo lo que digo en las charlas de RCU, sino que va a ser realmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, espero que todos me escuchen muy bien. Si no me escuchan bien y ven que la cara se mueve pero no escuchan nada, van a tener que salir del Adobe Connect y reentrar, porque eso significa que su conexión no está bien. Claudia Milena Arias de Colombia me escucha perfectamente, entonces vamos a empezar, ¿no? Desde Colima también. Qué lindo Colima, yo tengo muy buenos recuerdos de la Universidad de Colima. Bueno, ontología, dilemas, deberes son un poco los tres temas que vamos a abordar
durante estos 3 días de cursos, ¿no? Empezamos por el inicio, empezamos por esa definición de la responsabilidad social, una definición cardenal que ya se recoge en la ISO 26000, en los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas, y en un montón obviamente de trabajos científicos. La responsabilidad social pues es social, ¿no? Lo que significa primero que es una responsabilidad colectiva y no personal, y eso ya nos da un primer problemón filosófico que vamos a abordar durante esos 3 días de reflexión. Y segundo, es una responsabilidad por los impactos de las actividades humanas colectivas, más que por los actos de los individuos humanos, ¿no? Y ahí entramos en el meollo del asunto, con el cual me peleé durante varios años. ¿Qué significa una responsabilidad colectiva y qué significa encima una responsabilidad colectiva por impactos y no por actos, ¿no? Pueden ver de inmediato que la responsabilidad social es contraintuitiva dos veces. Solemos pensar que la responsabilidad social, o la responsabilidad, perdón, en general es personal, ¿no? Me responsabilizo, entonces me comprometo y prometo encargarme de algo, o bien he hecho algo mal y algún juez o policía me culpabiliza, me hace responsable de mis actos, ¿no? Entonces es difícil pensar ya una responsabilidad colectiva, y peor aún una responsabilidad colectiva por impactos, ¿no? Sé que viniendo aquí he tomado un carro, desde luego he echado CO2 en la atmósfera, monóxido y dióxido de carbono, entonces efectivamente tengo un impacto ambiental negativo al dictar esta clase, pero no es mi culpa. ¿Cómo me van a responsabilizar por un impacto? Me tengo que responsabilizar por mis palabras en este momento, que es mi acto, estoy dictando esta clase. No veo muy bien cómo me podría responsabilizar por impactos, ¿no? Entonces, tenemos este doble problema cada vez que abordamos un tema como la responsabilidad social. Y me gusta siempre introducir ese problema a través de este cuadro de Goya, que sin duda muchos de ustedes conocen, solamente lo menciono acá. Dos hombres pelean, y pelean en arenas movedizas, ¿no? Desde luego, ay, qué interesante, quién va a ganar la pelea, pero una vez que vemos el entorno en el cual se desarrolla esos actos de pelea, entendemos que si no paran de pelear, los dos van a desaparecer, los dos se van a hundir en las arenas movedizas, ¿no? Entonces, tercer problema de la responsabilidad social: si es una responsabilidad por impactos y no por actos, los impactos, miren cómo se vuelven invisibles a esos dos hombres, porque tienen obviamente la mirada enfocada en el adversario, no tienen ni tiempo ni posibilidad de mirar hacia abajo, ¿no? Ojo, lo que ellos hacen es pelear. No hacen el hundimiento. El hundimiento es la consecuencia secundaria de sus actos, ¿no? Es un impacto colectivo de los actos individuales entre esos dos
peleadores, ¿no? Entonces estamos en esa situación a nivel global, ¿no? Nuestros actos cotidianos tienen impactos que son dañinos para todos, pero no los vemos y si por azar empezamos a mirarlos, estamos tanto en la pelea que no tenemos tiempo para ocuparnos de eso, ¿no? Buenas tardes, Sabrina, qué gusto que estés aquí. Entonces, los actos de nosotros los seres humanos son muy visibles y esta visibilidad ciega nuestra vista para considerar los impactos, entonces, para responsabilizarnos por ellos. Los impactos son invisibles, ¿no? Y eso hace que es muy complicado pensar en una responsabilidad por los impactos, ya que se dan entre nosotros. Nadie los produce, son discretos y sin embargo son irresistibles y son peligrosos, como este hundimiento de estos dos personajes del cuadro del pintor español Goya. Muy bien, entonces esto obviamente a nivel de gestión pide algo bien complicado que se llama la gestión, pasar de una gestión intraorganizacional a una gestión interorganizacional y multisectorial. Es entre las organizaciones que vamos a tener que gerenciar esta responsabilidad, ¿no? Pero lo que me interesa hoy día es de ver esa definición de la responsabilidad social y los interrogantes filosóficos que dicha responsabilidad social significa para nosotros, ¿no? Cuando una responsabilidad se vuelve social y ya no personal y ya no individual, en realidad se extienden las fronteras de la responsabilidad, ¿no? De cara a nuevos problemas globales que tenemos que enfrentar y se extiende dicha responsabilidad dos veces. Lo primero es que pasamos de una responsabilidad limitada a los actos, ¿no? La responsabilidad por actos culposos a una responsabilidad extendida a los impactos de los actos, ya hemos dicho. Pero, segundo, la responsabilidad limitada normalmente a los autores de dichos actos se vuelve una corresponsabilidad entre los diversos interactores, ¿no? Y es ahí donde es interesante de ver que la responsabilidad social se llama social, es decir, es una responsabilidad de tipo social, no de tipo individual, sino de tipo social. Aquí, en esta curiosa responsabilidad, yo dejo de ser un actor. Yo soy en cuanto individuo socializado y metido, insertado en una sociedad. Yo soy un interactor más que un actor, ¿no? Entonces va a ser eminentemente complicado entender y ojalá este curso aporte unas luces, entender de qué se trata cuando hablamos de responsabilidad social. Una conclusión a la cual llegué en mi tesis de doctorado y en ese libro que producí después a las ediciones de PUF, de Presse Universitaire de France, que se llama Hacia una verdadera responsabilidad social, ¿no? En ese libro yo pretendo que en realidad la responsabilidad social es un operador de creatividad política. Es un tipo de responsabilidad que va a permitir
crear nuevos sujetos, ¿no? Y les dejo este interrogante sorprendente que vamos a ver después con Levinas cómo lo resolvemos. No es que hay un sujeto primero que después tiene responsabilidades sociales, sino que la responsabilidad social como responsabilidad de la sociedad va creando el sujeto que le corresponde, que son los interactores unidos en corresponsabilidad a nivel social muy amplio para poder enfrentar los impactos negativos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso digo que la responsabilidad social es un operador de creatividad política porque ella va creando nuevas redes de cooperación para que nuestra sociedad se vuelva responsable de sí misma, que se cuide a sí misma. Obviamente todo eso todavía es muy borroso, ojalá se vaya aclarando con lo que sigue, ¿no? Muy bien, entonces ahí termina con las diapositivas bonitas con colores, vamos a estar con diapositivas austeras que van a trabajar más que todo citas de diversos autores, ¿no? Muy bien. Entonces, nuestra pregunta general en este curso es ¿cómo es posible una responsabilidad social? ¿No? Si transformamos esta pregunta, de inmediato encontramos algo curioso, ¿no? Nos preguntamos, ¿la sociedad podría ser responsable? La sociedad podría ser responsable de sí misma, como lo acabo de decir en la diapositiva anterior, pero, por favor, la sociedad no es una persona. La sociedad, desde luego, no, si no es una persona, si no es un alguien, la sociedad no podría ser responsable, ¿no? Entonces, es bien complicado, ¿no es cierto? Y le pongo la primera cita que me ayudó mucho para hacer mi doctorado. Es una cita del gran filósofo Paul Ricoeur, que decía, la fatalidad es nadie, la responsabilidad es alguien. ¿No? Es muy inteligente esta frase porque efectivamente suceden un montón de cosas en la vida, cosas buenas, cosas malas, y mientras esas cosas suceden y no ubicamos a alguien que sea el autor de dichas cosas, pues esas cosas llegan por fatalidad, por azar, por necesidad, pero el azar, la necesidad, la fatalidad no son nadie. Desde luego, jamás decimos la fatalidad es responsable, ¿no? Y no se nos ocurre decir la naturaleza es responsable o hay algún responsable de lo que ocurre, ¿no? Entonces, si una piedra cae, es un evento. Si alguien tiró la piedra, es un acto. Y si ese alguien que tiró la piedra, le golpea la cabeza a alguien y lo hiere, ese alguien es un responsable. Aquel que tiró la piedra es responsable de su acto, ¿no? Entonces, si la sociedad no es nadie, no entendemos cómo la sociedad podría ser responsable. Y como no lo entendemos, clásicamente pensamos que pues responsabilidad social no tiene como sujeto a la sociedad, sino tiene como sujeto a nosotros los individuos, cada uno por su cuenta,
¿no? Ante la imposibilidad de pensar una sociedad responsable, primera ocurrencia cuando empezamos a pensar en eso, pensamos que son las personas en la sociedad que deben responsabilizarse por ella. Entonces, ¿qué significa que yo pueda ser responsable de la sociedad? Obviamente yo no soy el creador de la sociedad, yo no soy ni mucho menos aquel que hace que la sociedad sea tal como está, pero obviamente participo de ella, soy un interactor, entonces me digo, necesito solidarizarme con la sociedad. Necesito comprometerme con la sociedad, con los problemas que se dan en mi sociedad. Hay pobreza, hay inequidad, hay injusticia, hay impunidad, hay corrupción, hay contaminación, hay atropellos a los derechos humanos. Entonces me solidarizo, me comprometo y entonces sería eso, la responsabilidad social, sería un compromiso frente a los problemas sociales, ¿no? Desde luego, en base a esta identificación, responsabilidad social igual compromiso social, el único problema que tenemos en realidad es un problema de voluntad. Muy pocas personas tienen la voluntad de comprometerse con la sociedad, falta voluntad, falta que más personas se comprometan, entonces estamos en el bla 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 del compromiso social. Ya habrán entendido, no es, nunca fue y nunca será mi definición de responsabilidad social y voy a explicar por qué. Porque si la responsabilidad social es mi compromiso ante la sociedad, pues nadie me puede obligar. Nadie me puede obligar a tener un compromiso. Si yo decido ser militante por causas sociales, eso viene de mí, de mi virtud, de mi ética, de mi buen corazón, y nadie me puede decir, ¿no? François, estás obligado a ser socialmente responsable. No. Obviamente el compromiso viene de uno. Desde luego, responsabilidad social, cuando la confundo con compromiso social, pues es algo voluntario. No es exigible, no se puede legislar sobre eso, no se puede aplicar una coacción jurídica para que los actores sean socialmente responsables. La responsabilidad social, como dicen todas las empresas, va más allá de las leyes. Es un compromiso, una buena corazonada con causas sociales más allá de las leyes. Y curiosamente, en este discurso militante del compromiso social, ¿no? Todo el mundo en general cae, ¿no? Todo el mundo cae, los de derecha, obviamente, porque es muchísimo más cómodo para las empresas pensar que la responsabilidad social es voluntaria, es decir, facultativa, es decir, que el Estado no me venga a legislar sobre eso, ¿no? Pues obviamente el discurso liberal, económico liberal, es un discurso que gusta ver la responsabilidad social como compromiso social, pero también en la izquierda piensan lo mismo, ¿no? Nosotros los universitarios muy comprometidos con causas sociales desde una visión en general más de izquierda que de derecha, hablamos de compromiso social. Y justamente más estamos en la izquierda, más detestamos la palabra responsabilidad social, que suena muy empresarial, y le preferimos la palabra compromiso social. Pues primera piedra en la laguna de las evidencias beatas, cuando considero que la responsabilidad social es el compromiso solidario con la sociedad, aunque yo sea de izquierda, yo soy de derecha,
porque aniquilo desde el inicio la posibilidad de legislar sobre la responsabilidad social. Desde luego sirvo intereses del capitalismo liberal, que no quiere que el Estado intervenga en sus modos de gestión. Y eso es sumamente complicado. Razón por la cual estoy absolutamente, ferozmente en contra de la confusión entre responsabilidad social y compromiso social. Yo puedo prometer lo que quiero. Me puedo comprometer con quien quiero, como yo quiero. Todo eso es facultativo, voluntario. Al contrario, la responsabilidad social, siendo una responsabilidad, me es exigida a mí, a ti, a las organizaciones, a los estados y a cualquier ser humano capaz de un poco de poder en este planeta Tierra. Si queremos salvar el carácter ético de la responsabilidad social como deber, debemos absolutamente apartarla del compromiso social. Ojo, lo que no significa que no deba tener un compromiso social. Obviamente, si soy muy consciente de mis responsabilidades sociales, pues me puedo comprometer, obviamente, con ellas. Pero es un momento segundo, no es un momento primordial. Entonces, mi propósito en este curso es demostrarles todo lo contrario de la equiparación entre responsabilidad y compromiso, ¿no? La responsabilidad social no es un compromiso social voluntario de cada uno, es un deber colectivo de todos ante todos y que nos obliga a una corresponsabilidad política. Y tercera idea, implica el reconocimiento de que no tenemos el control total y libre de nuestra tecnoesfera, de nuestra modernidad avanzada, sumamente tecnológica el día de hoy, sino más bien que estamos inmersos en un sinnúmero de enredos sociales, tecnológicos, que impactan sin cesar sobre nuestra vida y ponen en peligro nuestra supervivencia, ¿no? Entonces los objetos no son más objetos, es eso lo que vamos a ver hoy día, son ataduras arriesgadas, como dice Bruno Latour. Vamos a volver sobre este tema, ¿no? Y debemos corresponsabilizarnos por sus impactos sociales y ambientales, que son tanto locales y globales todo el tiempo, ¿no? Esto nos va a obligar a pensar la responsabilidad social como una corresponsabilidad política que debe hacernos inventar una nueva economía reparadora, regenerativa y humanamente armónica. Es decir, que la responsabilidad social no solamente crea su sujeto, que es la asociación de todos nosotros en corresponsabilidad política, sino que va creando su objeto, que es la innovación económica, una nueva economía no destructora del planeta y no destructora de los vínculos entre los seres humanos y de los derechos de los individuos y de los pueblos, ¿no? Entonces, yo quiero invitarles a pensar lejos de la generosidad social. Lejos de la generosidad social, de la solidaridad social, del compromiso social, y muy cerca de una gestión consensuada de los riesgos de injusticia e insostenibilidad que constantemente acechan y que exigen nuestra vigilancia. Vamos a ver. Entonces, la responsabilidad social, digo yo, no puede ser voluntaria, es una obligación, ¿no? Vamos a entender eso como algo que nos viene en nuestra época hipermoderna.
¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de la humanidad estamos en un Titanic planetario, como dice el famoso Edgar Morin, ¿no? Y al estar en un Titanic planetario, el riesgo de desaparición de toda la humanidad es hoy día un riesgo real, ¿no? Muchísimas culturas han desaparecido, ¿no? Primero, cada uno de nosotros como individuo obviamente nos sabemos mortales, eso es trivial, vamos a desaparecer, cada uno que estamos en esa sala Adobe Connect. Pero vamos a desaparecer sabiendo o creyendo que nuestros hijos, nuestros conciudadanos, nuestros descendientes, ellos sí van a poder proseguir lo que nosotros habemos aportado al mundo, si le aportamos algo al mundo, ¿no? Entonces, todos los individuos mueren, muchísimas culturas han desaparecido, pero desde hace 200.000 años, Homo sapiens sapiens nunca ha estado en pos de desaparecer, y esto es una situación muy nueva, ¿no? Esta situación nueva nos pone en la necesidad de pensar que la humanidad ha dejado de ser una abstracción, ¿no? La humanidad es una abstracción del nacimiento, de la modernidad, empezamos a hablar de los derechos humanos, ¿no? Pero todo eso finalmente sigue siendo una abstracción. Hoy en día, como muy bien nos dice Edgar Morin, tenemos todos un destino común y somos todos interdependientes. Lo que está pasando en China me afecta directamente a mí, te afecta directamente a ti. Desde luego existimos no solamente como individuos separados y como sociedades más o menos separadas, sino también como un todo solidario. Y ese destino común crea un sujeto específico, que es la humanidad ante sí misma, ante ella misma, ¿no? Y esta humanidad ante ella misma tiene un deber que el filósofo Hans Jonas, ¿no?, en los años 60 y 70 nos reveló a través de su gran libro El principio responsabilidad, que les invito a leer si no lo han hecho, y es el deber de que haya un futuro, ¿no? El deber de no autoaniquilarse de la humanidad. La humanidad tiene un deber de humanidad ante sí misma y ese deber la crea como sujeto colectivo global y crea una responsabilidad específica, de una ética específica que yo llamo la ética de la sostenibilidad. La humanidad no debe desaparecer, la humanidad debe ser sostenible, entonces hay un deber específico que no es un deber personal, que yo no puedo tener como deber personal de hacer la humanidad sostenible, no me compete, ¿no? Tampoco es un deber de cada uno de los estados, porque no le compete a un estado velar por todos los demás estados. Es un deber interpersonal y interestatal, internacional, meta organizacional, el deber de toda la humanidad. Si lo queremos pensar ante el problema, por ejemplo, del cambio climático, que es pedagógicamente, sin duda, el tema que más fácilmente nos hace entender estos nuevos deberes de la humanidad para consigo misma, podemos seguir lo que dice Dale Jamieson, que es o era, no sé, el director del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de Nueva York, y en 2009, en un texto que fue publicado en francés, que tengo por ahí, pero no recuerdo cómo se
escribe, él dice lo siguiente, ¿no? No podemos contentarnos con decir que el cambio climático plantea un problema clásico de responsabilidad moral. El cambio climático no es mi responsabilidad moral, ¿no? Podemos sostener razonablemente que la cuestión del cambio climático puede efectivamente ser tratada en términos de responsabilidad ética, pero para eso necesitamos revisar nuestra manera de pensar. Necesitamos mostrar que existen razones valederas de ampliar, fíjense la palabra ampliación, como hemos dicho, la responsabilidad social es una ampliación de responsabilidad, o reformular nuestros conceptos de responsabilidad ética a fin de permitirles tomar en cuenta las cuestiones que plantea el cambio climático. ¿Y por qué el cambio climático no es un tema de responsabilidad moral? Es muy simple. Yo hubiera podido venir acá en bicicleta o en lugar de venir en carro, tomando mi responsabilidad moral para con el medio ambiente. Obviamente esto no hubiera tenido ni una, pero ni una consecuencia a nivel global del cambio climático. Desde luego, el cambio climático no puede ser un tema de una responsabilidad moral personal, tiene que ser un tema de responsabilidad ética social, ética de la sostenibilidad como ética colectiva, ¿no? Muy bien. Entonces, ese peligro planetario de desaparecer, otra vez, somos nosotros los que estamos en peligro de desaparecer, no las cucarachas, no las hormigas, no la vida, no el planeta Tierra. El planeta Tierra se porta bien con o sin nosotros, ¿no? Pero nosotros nos portaríamos muy mal si pudiéramos saber que la humanidad va a acabarse pasado mañana, porque esto vaciaría de inmediato todos nuestros actos. Por ejemplo, esta clase, ¿de qué serviría dictar una clase más de filosofía si sabemos que todo eso es vano y que la humanidad va a desaparecer, ¿no? Entonces, tomen en serio este deber universal que debe haber un futuro, ¿no? Y traten en su vida personal de ver si pudieran soportar la idea de que no va a haber futuro, ni para mí, ni para nadie, ¿no? Solamente para las cucarachas. Eso es realmente insoportable. No tenemos tiempo de ahondar en esto, pero la ética de la sostenibilidad es una ética absolutamente necesaria, tanto es así que en la misma Biblia, para que vean que no es muy nuevo, en la misma Biblia Noé fue encargado de responsabilizarse por la totalidad de la vida, para que haya un futuro y no solamente una supervivencia de él y de su familia, ¿no? Entonces, aquí es bueno convocar al gran filósofo alemán Karl Otto Appel, ¿no? Que fue el maestro de Jürgen Habermas y su colega en la escuela de Frankfurt, y que él habla en términos de macroética, ¿no? Es bien interesante esta cita de su libro Discurso y Responsabilidad, que es de los años 90. Dice lo siguiente: se observa aquí por primera vez en la historia universal una situación en la que los hombres, teniendo en consideración el peligro común incurrido, se apresuren a asumir en común la responsabilidad moral. Yo subrayo, asumir en común la responsabilidad moral. O sea, ya no es una responsabilidad moral individual, es una responsabilidad moral común, ¿no? De esta manera se podría caracterizar la novedad inherente a la situación contemporánea de la humanidad, haciendo ver que el nuevo problema residirá entonces en la necesidad de una macroética, ¿no? Ya no una ética para la persona, sino una ética para el conjunto de todas las personas, para la humanidad. Se trataría entonces, para una tal ética, más allá de la responsabilidad moral del individuo de cara a su prójimo y más allá también de la responsabilidad del hombre político en el sentido usual de la razón de Estado,
de organizar a escala planetaria la responsabilidad de la humanidad en cuanto a consecuencias y a efectos secundarios derivados de sus actos colectivos, ¿no? Y aquí una nítida definición de la responsabilidad social, responsabilidad de la humanidad en cuanto a sus consecuencias y efectos secundarios, lo que llamamos en el vocabulario de la responsabilidad social los impactos, ¿no? Entonces, la humanidad debe responsabilizarse por los actos colectivos y sus consecuencias derivadas, que son los impactos. Y esa es una macroética que no es una ética del individuo de cara a su prójimo y tampoco es una ética del hombre político, una ética política del manejo del Estado, sino es el manejo nada menos que de la misma humanidad. Entonces, pueden ver que hay una corriente filosófica que va desde Hans Jonas hasta Karl Otto Appel, que piensa necesaria revisitar la ética en términos de una responsabilidad colectiva de toda la humanidad como sujeto colectivo, ¿no? Entonces es tiempo de reflexionar sobre lo que significa una responsabilidad colectiva. Ahí yo busqué mucho y obviamente me encontré con la gran Hannah Arendt, esa magnífica filósofa alemana ya también. Es difícil ser un gran filósofo y no ser alemán, ¿no? En la modernidad. Es igual que los músicos, es difícil ser un gran músico y no ser alemán, ¿no? Bien, Hannah Arendt nos dice una definición nítida de responsabilidad colectiva. Dos condiciones deben estar presentes para que haya responsabilidad colectiva. Uno, debo ser considerado como responsable de algo que no he hecho. Ojo, no he hecho y sin embargo soy responsable, ¿no? Y la razón explicando mi responsabilidad debe ser mi participación a un grupo, a un colectivo, que ningún acto voluntario de mi parte podría disolver. Es decir, esa participación a un grupo no es un acto voluntario. Yo decidí, qué sé yo, inscribirme a Úrsula, entonces mi participación es voluntaria a Úrsula. Entonces, si Úrsula comete alguna fechoría, pues yo soy cómplice de esa fechoría. No, no se trata de eso, ¿no? Una responsabilidad colectiva en ese sentido es algo que no he hecho, pero no me puedo desligar de lo hecho porque ese grupo al cual pertenezco y que ha hecho dicha fechoría, obviamente Hannah Arendt piensa en la Alemania nazi, ¿no? Pues ese colectivo, yo no me puedo desligar de este colectivo. Y en ese caso, ¿cuál es el colectivo? Es la humanidad. ¿Y cuál es la fechoría? Pues el socavar las posibilidades de vida digna y sostenible en el planeta Tierra por todo nuestro capitalismo destructivo, industrial y postindustrial, ¿no? Entonces, obviamente yo no me puedo desligar de la humanidad. Yo soy un ser humano, ¿no? El cambio climático yo no lo he hecho. Si yo cambio, no cambia nada al cambio climático, lo que demuestra que no soy culpable del cambio climático, pero yo no me puedo decir ni zafar del asunto diciendo eso no es mi problema, es el problema de los demás, porque sencillamente en los demás estoy yo también, yo soy la humanidad al igual que todos ustedes y que todos los demás. Entonces soy responsable de algo porque no me puedo desligar de mi participación a la humanidad. Tú también y todos los demás, estando en la misma situación, somos mutuamente responsables, ¿no? La imputación de responsabilidad en ese sentido no es exclusiva. Si soy yo, entonces no eres tú, sino inclusiva. Si soy yo, entonces tú también.
Eso es bien importante, no tenemos tiempo para ahondar en eso, pero en la responsabilidad jurídica, lo que busca el juez, por ejemplo, cuando hay una fechoría, es quién lo hizo. Y cuando encuentra el culpable o los culpables, pues disculpa a todo el resto. Si él ha cometido el asesinato, pues no era el otro que sospechábamos que lo había cometido, pero al final no fue él. Desde luego, la imputación de responsabilidad en justicia es exclusiva, es excluyente. Al estar uno culpabilizado, el otro se está disculpado por definición. Acá en la responsabilidad social es el contrario, ¿no? Cómo se tratan impactos colectivos, si yo soy corresponsable, tú también, ¿no? Pero la pregunta siguiente es obvia. ¿No es injusto ser responsable de algo que no he hecho? ¿Cómo a mí y cómo a nosotros, y por ejemplo nosotros en los pueblos del sur, que consumimos muchísimo menos recursos que los pueblos del norte, cómo nos van a decir que somos corresponsables del cambio climático? Total, no es un tema de los Estados Unidos y Europa occidental y nosotros no. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué cosa es esta responsabilidad por algo que no he hecho? ¿No? Pues en realidad, si uno empieza a reflexionar sobre la responsabilidad, siempre fue así. Siempre yo soy responsable de cosas que no he hecho. Y justamente mi humanidad me conduce a ser responsable de cosas que no he hecho, ¿no? Ahí debemos entrar un poquito en esa magnífica filosofía de Emmanuel Levinas, ¿no? Y en Emmanuel Levinas tenemos una teoría de la responsabilidad radical, porque vamos a ver que yo soy responsable no porque soy humano, sino soy humano porque soy responsable, ¿no? Y ahí está realmente algo muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, la responsabilidad primero es respuesta, ¿no? Ser responsable es responder, es la etimología de la palabra. Y si respondo es que alguien preguntó. Hay alguien más detrás de mí, más allá de mí, que ha llamado antes, que ha preguntado antes, que ha interpelado antes. Un gran tema levinasiano es que la responsabilidad nace de la interpelación. Desde luego, si soy responsable es que yo he sido convocado a responder, precipitado adelante para responder, interpelado por el otro, ¿no? Me gusta la palabra precipitación, ¿no? En su sentido, casi meteorológico de esa agua que de pronto cae, ¿no? Precipitación en latín significa lo que cae cabeza adelante, ¿no? Caput, la cabeza, ¿no? Y adelante praecipit, ¿no? Primero la cabeza. Entonces la responsabilidad es lo que me encara de tal modo que me precipita, me pone adelante, cabeza visible, desnuda, en plena luz de la exigencia ética. ¿Quién me fuerza a asomar la cabeza? No soy yo mismo. Por eso no se trata de un compromiso, la responsabilidad. La responsabilidad no es un acto de mi voluntad. No es lo que quiero asumir. No soy yo diciendo, oye, mírenme, me declaro responsable. No. La responsabilidad es todo lo contrario del compromiso. Es un rostro ajeno que me responsabiliza. Y me vuelvo sujeto, no porque yo era sujeto anteriormente, dueño de mí mismo, sino porque respondo por esa interpelación del rostro del otro.
¿no? Entonces ahí hay que, he traducido un poco algunas citas de Levinas porque hay que ser muy preciso, ¿no? Él dice lo siguiente, de otro modo que ser, la responsabilidad por el otro no puede haber empezado en mi compromiso, en mi decisión. La responsabilidad ilimitada en la que me encuentro viene desde antes que mi libertad. La responsabilidad por el otro es el lugar donde se sitúa el no lugar de la subjetividad. Muy importante, ¿no? Levinas nos conduce a esa posición radical de hacernos entender que somos seres humanos porque respondemos, ¿no? Y respondemos porque somos interpelados por el otro. Desde luego la responsabilidad es una relación, no es una capacidad, y es al responder por el otro que descubrimos nuestra subjetividad, ¿no? Mientras nadie me interpela, yo vivo mi intimidad gástrica, como dice Jean-Paul Sartre. Yo soy yo mismo y entre el árbol, la lechuga y la bacteria, la verdad no hay ninguna diferencia. Somos un conatus que quiere proseguir en su propia vida, en su propia habitar de sí mismo, ¿no? Y viene el otro. Y viene el otro, me interpela, grita, llora, la lechuga no responde, la mosca tampoco, la bacteria menos, ¿no? Pero yo sí. Yo no puedo no responder. Yo puedo fingir ser indiferente, pero algo en mí no es indiferente. Me ha convocado ese otro que sufre a la responsabilidad por mí mismo y es desde ahí que hay que trabajar, ¿no? Entonces, fíjense esta linda cita de Entre Nos, otro libro de Levinas: de toda eternidad, un humano responde a otro, de único a único. Aunque no me mire, me mira. Tengo que responderle. Llamo rostro, llamo rostro lo que en el otro mira el yo, me mira. Llamada del rostro del prójimo que en su urgencia ética aplaza o borra las obligaciones que el yo interpelado tiene consigo mismo, y en donde la preocupación de la muerte del otro puede importarle más al yo y antes que su preocupación de sí mismo por sí mismo. Cualquiera que tiene hijos en esta sala virtual entiende de qué está hablando Emmanuel Levinas. Nuestros hijos nos convocan cada día el sacrificio propio por la vida del otro, de este hijo. Entonces, yo soy un yo en cuanto soy un interpelado, ¿no? Y el rostro no es el rostro físico, ¿no? Es el mirarme del otro que me convoca a ser un ser humano, ¿no? Es muy poderoso este pensamiento, ¿no? Entonces, para terminar con Levinas, es bien importante de ver que la responsabilidad es muchísimo más que un mero pequeño compromiso, militancia o generosidad o sentimiento de solidaridad, ¿no? Es la estructura esencial, dice Levinas, primordial, fundamental de la subjetividad. Somos sujetos en cuanto somos convocados perpetuamente a responder por el otro. Porque describo, dice Levinas, la subjetividad en términos éticos. La ética aquí no viene como suplemento de una base existencial previa,
es en la ética entendida como responsabilidad que se anuda el nudo mismo de lo subjetivo. Apenas el otro me mira, soy responsable de él, sin tener ni siquiera que asumir mis responsabilidades ante él. Es decir, soy responsable que asume, y ahí me comprometo, porque soy responsable desde antes, ¿no? Desde ya siempre, desde la eternidad, soy responsable por el otro, ¿no? Si no, la ética no existiría, existiría solamente el querer ser responsable, el querer comprometerse con el otro, ¿no? Y obviamente el deber no es el querer. El deber es mucho más que un querer. El deber es una orden. Y esa orden viene de estar convocado por el otro a existir por él, ¿no? Entonces, me incumbe, dice Levinas, ser responsable de él. Es una responsabilidad que va más allá de lo que yo hago, ¿no? Entonces, fíjense que aquí reencontramos la misma idea. No es por lo que yo hago que soy responsable. Es mucho antes de hacer algo, yo ya soy responsable, ¿no? Normalmente uno es responsable de lo que hace, dice Levinas. Yo digo en De otro modo que ser, que es su gran obra, que la responsabilidad es inicialmente uno por el otro, ¿no? La responsabilidad, en efecto, no es un mero atributo de la subjetividad, como si esta existiera ya en sí misma antes de la relación ética. La subjetividad no es un por sí, ella es, insisto, inicialmente un por el otro. Entonces, qué linda escritura, difícil, pero hermosa escritura de Levinas, en este caso es en su libro Ética Infinito, ¿no? En este libro Ética Infinito, donde Levinas explica bien esa estructura de la subjetividad como una responsabilidad por el otro, ¿no? Entonces, conclusión parcial, la responsabilidad no es una capacidad de unión, no es un atributo de unión, es una relación, uno. Desde luego siempre es social. No es porque soy sujeto que soy responsable, sino porque soy responsable que soy sujeto. Desde luego la responsabilidad hace de mí un ser destinado a ser un sujeto, es decir, un alguien por el otro, ¿no? Por y para el otro. Desde luego la responsabilidad me constituye de antemano a mi propio querer. Por eso es un deber y por eso es ética. Y no solamente una competencia, una habilidad, un deseo, ¿no? Si la responsabilidad es anterior a cualquier acto de libertad, la responsabilidad es el contrario del compromiso, que supone una libertad plena y sólida de un sujeto que puede prometer voluntariamente. Yo me comprometo a ser fiel a la República, dice el presidente de la República, ¿no? Ese es su compromiso. Pero mucho antes de decir y de asumir este compromiso, él es responsable por el otro, ¿no? Desde luego, oh sorpresa, mi responsabilidad es involuntaria. No porque es una fatalidad, obviamente, sino porque es antevoluntaria, y es ella que constituye después cualquier tipo de voluntad en la cual voy a decidir asumir mi humanidad y efectivamente comprometerme con mis responsabilidades, o bien no asumir mi humanidad y tratar de zafar, de escapar, de huir de mi propia humanidad convocada por la responsabilidad. Entonces, si siempre soy responsable de lo que no he hecho, es porque la responsabilidad también no es solo una imputación, sino una misión. Fíjense que en el acto de imputación, ¿no? Como les dije, cuando el juez me imputa a mí, no imputa al otro. Y cuando imputo al otro, ya no soy yo, es el otro. Entonces yo ya me zafé, yo ya no soy responsable,
¿no? Obviamente Levinas nos habla de otra responsabilidad de la cual no podemos zafarnos, y esa responsabilidad es más bien una misión. Entonces yo les invito a meditar con Paul Ricoeur, ¿no? La diferencia que él establece entre una responsabilidad imputación retrospectiva. Una fechoría fue cometida, buscamos quién fue, y buscamos en el pasado la causa de esa fechoría, y entonces responsabilizamos, imputamos a una persona, a un ladrón, a un mentiroso, a un traidor, a un asesino, ¿no? Y distinguir entonces esa figura de responsabilidad, que es la responsabilidad jurídica, de una responsabilidad misión prospectiva, que ella al contrario siente que está encargada del futuro, ¿no? Es la misión de Noé de salvar a la humanidad, es la misión del padre ante su hijo nacido, es la responsabilidad del cuidador ante la fragilidad que debe cuidar y asegurar su sostenibilidad en el futuro, ¿no? Entonces dice Ricoeur, hemos confundido demasiado fácilmente responsabilidad con imputabilidad. Si uno entiende por imputabilidad el procedimiento mediante el cual uno identifica el autor de una acción, su agente. La responsabilidad se declina entonces en tiempo pasado. Se busca quién es la fuente de tal o cual cadena de cambios en el transcurso de las cosas, y se aísla uno o varios agentes humanos que se nombran y declaran responsables. Esta concepción, que llamo mínima de la responsabilidad, es muy rica en implicaciones, aunque no esté a la altura del problema que plantean las mutaciones del actuar humano en la era de la tecnología. Ricoeur está hablando de Hans Jonas y del principio responsabilidad de Hans Jonas. Está hablando de esas mutaciones del actuar humano que antes rasguñaba la tierra, inventaba un martillo, un arco, una flecha o una pistola nomás, y hoy ha inventado la bomba atómica. Entonces tenemos esa mutación del actuar humano, es una mutación donde podemos destruirnos, ¿no? La condición nueva que debemos admitir, dice Ricoeur, de la responsabilidad, en la era tecnológica nos demanda una orientación más francamente dirigida hacia el futuro, un futuro lejano, que supera aquel de las consecuencias perceptibles. Entonces ven cómo la ética, que era una ética del pasado, se vuelve una ética del futuro. Ricoeur está hablando de la ética de la sostenibilidad, ¿no? Y dice, existe una responsabilidad en sentido específico si uno hace intervenir la idea de una misión confiada bajo la forma de una tarea que se tiene que cumplir, perdón, falta una, siguiendo reglas, ¿no? Entonces es bien interesante esta idea de misión confiada, porque puedo ser responsable de lo que he hecho y me van a imputar, ¿no? O el Estado puede ser responsable de que haya, qué sé yo, contaminación en el mar, porque es el Estado, pues, ¿no? Pero si me confían una misión, si me dicen, François, tú vas a ser responsable, qué sé yo, de la proyección social de la universidad, me confían una misión. Y ahí es ante el futuro que voy a tener que cumplir una serie de actos para responder por la misión que me ha sido confiada, ¿no? Entonces la responsabilidad social es obviamente no una responsabilidad imputación retrospectiva, sino una responsabilidad misión prospectiva dirigida hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión confiada como humanidad? Es sencillamente la de proteger la humanidad y cuidar la humanidad de la humanidad, es decir, cuidar humanamente de la humanidad, ¿no? Debe haber un futuro de la humanidad y ese futuro debe ser humano, es decir,
los medios a emplear para que ese futuro de la humanidad sea humano tienen que ser medios humanos, ¿no? Debo asegurar la sostenibilidad junto contigo y todos los demás de la vida en el planeta Tierra, de tal modo que tu vida, mi vida y la de nuestros descendientes y de la séptima generación de niños por nacer sea una vida digna. Entonces, esto nos permite entender que nuestra subjetividad ha sido transformada, ¿no? Primero, con Levinas hemos entendido que nuestra subjetividad se desprende de la responsabilidad en lugar de ser previa a la responsabilidad. Hemos entendido con Levinas que esa responsabilidad es una responsabilidad para con el futuro que nos es confiado y no en relación a alguna fechoría pasada. Y hemos entendido con Carlo Apple y Hans Jonas que es toda la humanidad que se ve convocada a responsabilizarse por el futuro de toda la humanidad en tiempos de riesgo de desaparición nuclear de toda la humanidad, ¿no? Entonces hay que entender ahora que esta responsabilidad que ha transformado el sujeto también es una responsabilidad donde los objetos son transformados, ¿no? Y para eso les convoco, para terminar, Michel Serres y Bruno Latour, ¿no? ¿Tengo tiempo todavía? A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Me quedan, sí, lo vamos a, lo vamos a hacer. Estado 13, 18, sí, 5 está bien. Ok, lo vamos a hacer hasta las 4 y media, ¿no? Para dar lugar a sus preguntas. Michel Serres resalta que en la nueva ontología de nuestros objetos tecnológicos, ya no estamos solamente ante objetos comunes, el martillo, la taza, la cucharita, el carro, etcétera, sino estamos ante objetos mundo. ¿Qué llama el objeto mundo? Son objetos paradójicos que tienen una, por lo menos, de sus dimensiones que es conmensurable a una de las dimensiones del mundo. Por ejemplo, un satélite tiene la velocidad del planeta Tierra, una bomba atómica tiene la dimensión de la energía, Internet tiene la dimensión del espacio, está por todos lados, los residuos nucleares tienen la dimensión del tiempo, se calculan en millones de años para que dejen de ser peligrosos, ¿no? Y aquí 4 ejemplos de objetos mundo. Yo agrego fácilmente los transgénicos que tienen la dimensión de la vida, ¿no? Y la nanotecnología que tiene al contrario la dimensión atómica, ¿no? Son objetos mundo, son objetos que tienen una de las dimensiones del mundo. Entonces la reflexión de Michel Serres, que es muy astuta, es de preguntarse si son todavía objetos, ¿no? ¿Qué es un objeto? Dice Michel Serres. Y en sentido literal, objeto, lo que está tirado, lo que uno tira adelante, ¿no? Objeto tirado adelante. Pero los objetos mundo, ¿yacen delante de nosotros? No. Nosotros estamos en ellos, ¿no? Entonces no es un objeto que podemos considerar. Yo, el sujeto, tiro adelante el objeto que estoy considerando. Más bien la dimensión global o mundial que caracteriza a esos objetos suprime la distancia entre ellos y nosotros. Distancia que definía otrora a nuestros objetos. Habitamos en estos nuevos objetos como en un mundo. Por eso se llama objeto mundo, ¿no? Conclusión, nuestra era tecnológica ha hecho de nosotros superpoderosos, pero no en cuanto a individuos somos superpoderosos, sino es la humanidad que es superpoderosa
y súper débil también ante sí misma, porque ha desencadenado un Prometeo, como dice Hans Jonas, en lo cuales los objetos se vuelven mundos, ¿no? Y tienen efectos sistémicos globales. Estos objetos mundo nos obligan a controlar el mundo para poder controlarlos, ¿no? Lo que significa controlarnos a nosotros mismos en nuestra capacidad de inventar objetos que desencadenan efectos globales que ya no podemos controlar. Entonces, el gran problema de la humanidad actual es su autocontrol. Por eso es una autorresponsabilidad de la humanidad por sí misma, ya que somos dueños de la tierra, ¿no? Okay. Entonces, esos nuevos objetos son objetos mundo y son objetos cabelludos. Eso lo dice el sociólogo Bruno Latour, y es bien importante su reflexión, la tenemos que entender bien, ¿no? Dice Bruno Latour que la ontología actual se ha vuelto borrosa, ¿no? Es una ontología borrosa porque ya no hay sujetos por un lado y objetos por el otro, sino una especie de bioantropoesfera que suprime la antigua diferencia entre el dominio de la naturaleza y el dominio de la sociedad. Todo es político hasta la temperatura promedio del planeta. Fíjense que la temperatura promedio del planeta antes, otrora, era un fenómeno natural. Hoy día, no. Hoy día hacemos cada año una COP, la COP 20, 21, 22, vamos a hacer la COP 24, para decidir políticamente, ¿no? ¿Cuál va a ser la temperatura promedio? Si va a subir de 1 grado, si va a subir de 2 grados, qué cosa vamos a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, todo es político, hasta los grandes ciclos del agua, de los gases, de la atmósfera, del carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, Bruno Latour, el fino sociólogo, nos invita a pensar los objetos en términos cabelludos y ya no calvos y separados como antes, ¿no? La cita es larga, pero es magnífica. Al contrario de sus predecesores, los objetos ahora ya no tienen bordes nítidos, esencia bien definida, separación tajante entre un núcleo, ¿no? Un núcleo duro y su entorno. Toman los rasgos de seres enredados, formando rizomas y redes. Estamos enredados en nuestros objetos, ¿no? Como Internet, por ejemplo. Segundo, los productores de esos objetos ya no son invisibles, fuera de foco, ¿no? ¿Quién ha inventado el martillo? Nadie sabe, ¿no? Sino más bien aparecen en plena luz, incómodos, controvertidos, complicados, implicados con todos sus instrumentos, sus laboratorios, sus talleres, sus fábricas, ¿no? Ah, cómo le gustaría a Monsanto ser invisible y que nadie se preocupe por saber quién ha hecho ese transgénico, pero ya lo tenemos en la mira ciudadana a Monsanto y sabemos muy bien cuál es su core business detrás de sus pretensiones a reemplazar las semillas campesinas por semillas transgénicas, ¿no? La producción científica, sigue Bruno Latour, técnica industrial forma parte íntegra de su definición a esos objetos desde el comienzo. Entonces son objetos de la ciencia, ojo, de la universidad. Tercero, estos casi objetos no tienen impactos propiamente dichos como si cayeran desde el exterior sobre un mundo diferente de ellos. Tienen numerosas conexiones, tentáculos, pseudópodos, que les religan de mil maneras a otros seres tan poco asegurados como ellos mismos y que, desde luego, ya no constituyen otro universo independiente del primero, ¿no? Es un solo universo. Los objetos no llegan en el mundo, son el mundo y transforman la totalidad del mundo cuando llegan a ser.
No hay para procesarlos, por un lado, un mundo social o político y por el otro lado, un mundo de objetividad y rentabilidad. ¿No? El mundo tecnocientífico es directamente un mundo político hoy en día, por supuesto. Finalmente, última característica de esos objetos cabelludos, y sin duda es de lo más extraño, dice Latour, ya no se puede desatarlos de las consecuencias imprevistas que desencadenarían a muy largo plazo, muy lejos de ellos, en un mundo inconmensurable. Al contrario, todo el mundo se prepara, paradójicamente, a que ocurran consecuencias inesperadas que sin duda van a provocar consecuencias que les pertenecen en forma propia y cuya responsabilidad aceptan por anticipado. Si uno, por ejemplo, se pregunta por las nanotecnologías, ya sabe que las nanotecnologías son muy peligrosas, ya sabe que pueden ser un problema para la salud pública. Ya sabemos que las cadenas de comercio mundial crean acoso a los trabajadores, crean atropellos a los derechos humanos. Ya sé al ir a comprar una camisa que no es una inocente camisa, sino es todo un circuito comercial internacional, campo de algodón transgénico, con pesticidas, cáncer de pulmón a los campesinos que han hecho crecer ese algodón que está en mi camisa. Entonces yo no compro una camisa, compro un enredo y por eso directamente esta camisa es ya de por sí una responsabilidad de la humanidad ante sí misma, ¿no? Entonces, ya vamos terminando. Nuestro actual local, vuelto global, genera procesos que afectan a la totalidad del mundo humano y no humano. Nos hemos vuelto una bioantropoesfera y habitamos en nuestros propios objetos, que son objetos mundo, como dice Michel Serres. Ya no hay modo, desde luego, de externalizar los problemas en un mundo globalizado. Y si ustedes piensan que es el problema de Asia del Sureste, si no respetan los derechos humanos de las empleadas en las fábricas textiles, pues ¿quién compra esos textiles? Sino nosotros, al tener estas camisas hechas allá en la piel, lo que significa que somos corresponsables de lo que está pasando en las fábricas de Laos, Vietnam y China. Todo rebota, todo se relaciona con todo, ¿no? Entonces hemos cambiado de ontología y hace buen tiempo que los objetos han dejado de ser medios en manos de hombres libres que los utilizarían para sus propios fines. Ese es un cuento, una leyenda, y hace buen tiempo que ya no existe esta leyenda entre nosotros en la era tecnológica. Desde luego no hay más fatalidad, no hay más culpa de nadie. Incluso la temperatura del planeta es un asunto político. Todo se ha vuelto humano, demasiado humano, y tiene un impacto sobre todo. Mi refrigeradora sobre la capa de ozono, mi pantalón sobre la escolaridad de los niños de la India, mis compras sobre las perturbaciones endocrinas de mis hijos, mi voto sobre la autonomía de mis descendientes. Cada quien desde su pequeña vida cotidiana se ha vuelto mundial y sistémico. Es difícil de controlar y todavía más difícil de soportar. De ahí la necesidad de renegociar entre nosotros las estrechas fronteras de la responsabilidad que queríamos antes siendo una responsabilidad personal por los actos y que ahora es una corresponsabilidad social por los impactos, ¿no? Entonces, obviamente, quien tiene poder global debe tener responsabilidad global. La humanidad tiene poder global, pues tiene responsabilidad global.
esta responsabilidad, ojo, no puede ser imputada al individuo aislado o a ciertas personas de gran poder, ¿no? Es el problema del presidente, es el problema del Estado. Ese es nuestro deporte latinoamericano de la victimización. Siempre es la culpa del otro y nunca es nuestra culpa, ¿no? Porque sería como dar demasiada responsabilidad a quien no tiene real poder. Pobre individuo, yo no soy responsable del cambio climático, o bien demasiado poder a quien no tendría que rendir cuentas a ningún contrapoder. Si digo que se encarguen los gobiernos, los estoy abandonando a ellos, algo que me compete también a mí y a nosotros como vigilancia ciudadana. Entonces, esta responsabilidad global la tenemos que compartir. ¿Por qué se llama responsabilidad social? Porque justamente es social, es socius, es entre nosotros en la sociedad. Y debemos instituirla democráticamente como promesa de corresponsabilidad entre todos, exigencia de instituir una sociedad responsable. Desde el gran problema hoy en día, pues es de organizar esta gobernanza consensuada entre miles y miles de actores múltiples a través del mundo, ¿no? Primero hay que organizar las discusiones, cosa que es difícil, y además esas discusiones tienen que ser consensuadas, cosa que todavía es más difícil, ¿no? Entonces, para terminar, terminando, un poquito de Kant con el planeta Tierra detrás, pobre Kant que imaginó en los ciudadanos del mundo, pero nunca pudo ver como nosotros lo hacemos ahora el planeta Tierra en su totalidad. Pues sabemos que debemos cambiar, que nuestro desarrollo es insostenible y que el futuro de la humanidad depende de esa transformación de nuestro modo de residir, producir y consumir en la Tierra, ¿no? Sabemos, como dice Ulrich Beck, otro alemán, sociólogo muy importante, la sociedad de riesgo, las fuentes de los peligros ya no brotan de la ignorancia, sino del saber, ¿no? No es el ignorante que hace que nuestra situación es peligrosa, al contrario, el pobre ignorante no es peligroso, es Monsanto. Es el saber de Monsanto, es el saber tecnocientífico que es fuente de todos los peligros en el planeta, ¿no? Entonces ya no es un dominio insuficiente de la naturaleza, no es por carencia que somos peligrosos, sino porque somos demasiado perfeccionados, somos demasiado poderosos, es por eso que somos peligrosos para nosotros mismos. Y ese peligro de poder en realidad es un peligro de no poder. Otro alemán, Niklas Luhmann, enorme sociólogo del siglo XX, decía, si siempre hubo un peligro ligado al fenómeno del demasiado poder, cuando el dictador tenía demasiado poder, ahora la modernidad aparece como el peligro del demasiado poco poder. Hemos desencadenado una industria global, contaminación ambiental por todos lados, una vorágine de tecnologías por todos lados y es muy posible que tengamos demasiado poco poder para todavía frenar esa máquina y ver cómo podemos ubicar los potenciales impactos negativos y suprimirlos, controlarlos o hacer que no advengan, ¿no? Entonces, la humanidad asiste a un derretimiento de poder político frente a su inmenso poder tecnocientífico, ¿no? Y esa es la pregunta central de la responsabilidad social universitaria, porque los científicos se crían en la incubadora de la universidad, ¿no? Termino con esta reflexión del Tao Te Ching, ¿no? Que nos viene desde muy lejos, de uno de los libros más viejos del mundo. Cuando los hombres no temen lo que debe temerse,
lo más grave puede ocurrirles. Pues estamos todavía en una ética muy inocente de las pequeñas personas para con el otro, sé gentil con tu prójimo, ¿no? Estamos con una pequeña responsabilidad personal por los actos inmediatos y el puesto laboral. No vemos lo que hay que ver, no percibimos los impactos sumamente letales que tenemos sobre nosotros mismos, no entramos en discusiones de corresponsabilidad, la verdad es que no tememos lo que deberíamos temer. Lo que deberíamos temer es sencillamente la desaparición de cualquier porvenir del ser humano, cosa que es insoportable para el sentido de la vida de cada uno de nosotros. Eso deberíamos temer más y para eso entenderlo más y esta clase de hoy y la de mañana y pasado tendrán como propósito, si hay un mañana y pasado, cosa que espero, tendrán como propósito darnos todavía un poquito más de luz. Aquí termino y bueno, estamos a tiempo para debatir un poco. Si quieren tomar la palabra, pueden levantar la mano o bien escribir en el chat, ¿no? A ver, Vilma, tú tienes el micrófono. Puedes activar tu micrófono arriba, tú sabes cómo hacer. Vilma Peña, que nos acompaña desde la UNED de Costa Rica. Adelante, Vilma, no te escuchamos. Ya tienes micrófono activado. Hola, hola. No, Vilma, parece que no. ¿Hola? No. A ver, bueno, pueden escribir en el chat, ¿ah? También. Si tengo problemas, voy a escribir. Ah, bueno. Bueno. ¿Alguien quiere tomar el micrófono? Entonces, levanten la mano, tiene un nombrecito encima de mi video, hay un nombrecito que levanta la mano. Ahí está, ¿quién levantó la mano? María Virginia Bon Pereira, de Hola, México. hola, Ahí tienes que hola, hacer clic François. en el micrófono que está ¿Qué arriba tal? de mi Bueno, imagen. escuchando Ahora sí. todos estos Hola María elementos que tú nos Virginia, te das, escuchamos. ¿cómo podríamos pensar una ética positiva y apropiada, una ética moderna que sobre la base de estos filósofos, pero que supere y contextualice los desafíos que tenemos hoy en día? Bien, es una excelente pregunta, es la pregunta que en Úrsula tratamos de responder poco a poco. Les recuerdo que tenemos la apertura, el lanzamiento de la cátedra ERIS de Ética, Responsabilidad e Innovación Social, justamente el 10 de diciembre, lunes próximo, 10 de diciembre, porque es el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, como tú bien dices, una ética moderna, una ética universalista, lo que no significa una universidad que imperialista y que aplasta a las comunidades, al contrario, el universalismo nos conduce a la tolerancia, al respeto, al saber que no puedo imponerle al otro mi pequeño de mirar, modo de mirar la vida,
etcétera, etcétera, pero efectivamente una corresponsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar eso? Yo creo que la responsabilidad social como movimiento de gestión esta vez, ¿no? Es un modo de operativizar, ¿no? Cuando la organización se toma a sí misma como sujeto y que sus miembros empiezan a reflexionar sobre sus impactos como organización, que sus sujetos, que sus colaboradores dentro de la organización se juntan para autodiagnosticarse, autodiagnosticar sus impactos laborales, sus impactos sociales, sus impactos ambientales, ¿no? Cuando tratan de medir estos impactos y de aportarles una respuesta asociándose con otros, pues yo veo un aterrizaje de esta macroética de Carlotto Appel, en sentido que un pedazo de humanidad, porque yo siempre seré un pedazo de humanidad, nunca la humanidad entera, se convoca a sí misma, se junta con otros y empieza a trabajar estos impactos negativos tratando de conocerlos, muy importante, gerenciarlos, mitigarlos y posiblemente eliminarlos, ¿no? Entonces es bien importante, creo yo, la responsabilidad social como movimiento, la responsabilidad social organizacional, empresarial, universitaria, etcétera, de todas las organizaciones, ¿no? ¿Sí? ¿No está bien? A ver, ¿quién había votado? A ver, Russell de la Uneval. Voy a activar el micrófono. No, no funciona tu micrófono. ¿Alguien más? Lisbeth tiene una pregunta interesante. ¿Cómo se demostraría una responsabilidad social frente a la problemática de los migrantes? La problemática de los migrantes es típicamente un efecto colateral de los impactos sociales negativos que estamos viviendo, ¿no? Sabiendo que hay tres tipos de migrantes, ¿no? Los migrantes que huyen la guerra, los migrantes que huyen un régimen político insoportable que ha quebrado el país, ¿no? Y los migrantes que huyen de su tierra porque el cambio climático ha hecho que ya no puede vivir de su tierra, ya no puede cultivar la tierra, ya hay problemas económicos y ambientales en su propio país, ¿no? Entonces, la problemática de los migrantes es típicamente un efecto colateral de una irresponsabilidad social y ambiental de la humanidad, lo que debería conducirnos a amplios consensos para decir, bueno, mejor tratar los problemas sociales y ambientales a nivel mundial y para que cada país pueda permitir a su población vivir dignamente, en lugar de despreocuparse de lo que le pasa al otro y hacer que finalmente este no me importa termine
terminé siendo un caramba, sí me importó porque esos migrantes del país vecino pues vinieron a mi tierra, ¿no? Con todos los problemas políticos que eso conlleva, por supuesto. Si se dan cuenta, no tomamos en este momento este rumbo, más bien empezamos a votar por presidentes sistemáticamente xenófobos, sistemáticamente anti en pro de la cerrazón de las fronteras, ¿no? Patriotistas, nacionalistas, de corte cada vez más de extrema derecha, como lo que ocurrió en Estados Unidos, como lo que está ocurriendo en Brasil en este momento. Es decir, tomamos el camino que nos lleva a la guerra, no el camino que nos lleva a la paz, ¿no? Otra vez, no tememos lo que deberíamos temer, ¿no? Y obviamente los rebrotes ultranacionalistas nunca anuncian la paz entre los seres humanos, ni mucho menos una sociedad opulenta de bienestar dentro del propio país, ¿no? Natalie Chinchilla de México quería hablar. Activa tu micrófono. Arriba de mi imagen, ahí tienes un micrófono. Tienes que hacer clic para que funcione. Doctor, disculpe, no sé, no parece que no funciona. Sí, los objetivos de desarrollo sostenible son las brújulas, efectivamente, que deberíamos seguir en nuestras universidades, ¿no? Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible en realidad son 17 deberes éticos frente a impactos negativos sistémicos que tenemos actualmente hacia la pobreza, hacia el agua, hacia los océanos, hacia las ciudades inviables, hacia toda una serie de causas de nuestros problemas, ¿no? Entonces, es bien importante poder efectivamente practicar esos objetivos de desarrollo sostenible, capacitar a nuestros profesores y darnos todos una sacudida para salir de la zona de confort y el bla 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 del siglo XX. Hay que meterse al siglo XXI, ¿no? Para eso hay que reorganizar también un poco el saber, por eso hacemos esta clase gratuita, libre y abierta. Ya tenemos la tecnología para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Se dan cuenta que estamos perdiendo tiempo porque buscamos hacer vivir nuestras pequeñas organizaciones autocéntricas y egocéntricas en lugar de compartir y compartir y compartir entre todos nosotros los saberes de cada uno para que todos podamos disfrutar de los saberes del otro, ¿no? Ya, apartado. Sí, bueno, los casos de corrupción de las autoridades, ese es un tema de responsabilidad jurídica, no es un tema de responsabilidad social, ¿no? Frente a la responsabilidad jurídica, bueno, la denunciar, perseguir, arrestar y castigar.
¿no? Eso es, conocemos la enfermedad y conocemos el remedio, no hay nada nuevo en eso. La responsabilidad social empieza más bien en convocarnos entre los diferentes actores y empezar a armar proyectos juntos con o sin las autoridades, ¿no? Hay que dejar un poco en Latinoamérica de tener el foco siempre metido en nuestros hombres políticos. En realidad pueden muy poco, son bastante inútiles. Y todos nosotros, si lográramos unirnos, seríamos muchísimo más fuertes, importantes y útiles a la sociedad que nuestros hombres políticos, ¿no? Entonces, si no me gusta el alcalde, si mi gobernador de la región es corrupto, no tengo por qué llorar. Obviamente lo puedo denunciar a la policía, pero lo que tengo que hacer es juntarme, por ejemplo, con todas las universidades de mi región y los colegios y ir con ejército de 50.000, 100.000 estudiantes a reforestar toda la región, ¿no? A reforestar en forma científica, con las buenas plantas, con los buenos árboles, y en un año puedo cambiar incluso los microclimas de mi región si realmente nos podemos a trabajar unidos. ¿Se dan cuenta? Y para eso yo no necesito tanto del alcalde. Si no me da ningún terreno público, pues me voy a los terrenos privados, es decir, podemos emplear muchísimo el tema del liderazgo colateral entre nosotros. Eso es bien, bien, bien importante. Dejémonos de llorar que los hombres políticos son malos. Uno, los hemos elegidos. Dos, casi no sirven para nada. Google, Monsanto, YouTube son muchísimo más importantes en el mundo que el alcalde de Arequipa, de Medellín o el presidente de México. Eso es obvio. Entonces debemos cambiar el chip sobre eso y ver que sí tenemos poder. Tenemos muchísimo poder si sabemos unirnos entre todos nosotros, ¿no? No se ha detectado micrófono. Esos son problemas que desconozco mayormente. Soy un humilde filósofo, ¿no? Tres preguntas. Uy, al final usted no mostró una imagen de Immanuel Kant. Los fundamentos éticos del RCO se imparten una ética kantiana. Uh, Sí, en el sentido de que es Kant que inicia la ética moderna, fundamentando los deberes ya no sobre una especie de vida de la comunidad, sino sobre principios universales formales, que llamamos los imperativos categóricos. Es decir, hay deber ético cuando en una situación dada podemos decidir qué deberíamos hacer todos en esta situación, ¿no? Entonces, el imperativo categórico es universaliza tu máxima y efectivamente cualquier tipo de deberes en una ética moderna debe ser un imperativo categórico, porque si no es valedero para todos, entonces es meramente mi opinión, mi pequeño querer, mi pequeña valoración, la de mi grupo de referencia, y obviamente no la puedo imponer a los demás, ¿no? Lo que hace que eso lo veremos este pasado mañana. Quedan básicamente tres deberes universales. Un deber de virtud, debo ser bueno, obviamente. Un deber de justicia, debemos mutualizar los derechos humanos de tal modo que cada quien viva en dignidad y derechos, ¿no? Y tres, debemos todos asegurar la sostenibilidad del futuro digno de la humanidad, ¿no? Deber de virtud, deber de justicia, deber de sostenibilidad.
Hablaba usted sobre cómo las tecnologías pueden ser un flagelo ambiental, incluso herramientas de enajenación. Mi proyecto de tesis de maestría está orientado en ayudar a la población estudiantil de la UABC en condición de discapacidad por medio de las TIC. ¿Cómo hacerlo de forma socialmente responsable? Ojo, obviamente no estamos diciendo que las TIC son malas a priori. No estamos en contra de la tecnología o en pro de la tecnología. Constatamos que la era tecnológica ya no es una era técnica que ponía en manos de los seres humanos herramientas utilería técnica, entonces estaban ante nosotros y las usábamos, sino que ahora es el mundo que se ha vuelto tecnológico y nosotros estamos inmersos en este mundo. Y es en ese sentido que los impactos positivos, felizmente, y negativos de ese mundo tecnológico nos superan cada uno como usuarios de este mundo y ya no amo y propietario de este mundo, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis, por ejemplo, imagínate una ruptura de Internet mundial durante 2 días. Ya no hay seguro de salud, ya no hay pagos, ya no hay atención en los hospitales, ya no hay banco que funcione, ya no hay universidad ni colegio que funcione. Es decir, sería una crisis absolutamente mundial. Lo que hace que somos dependientes de este mundo tecnológico. Es en eso que debemos, obviamente, entender esos impactos y entender las TICs no como herramientas técnicas, sino como propuestas políticas que debemos de discutir, al igual que discutimos un proyecto político para elegir a un representante, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la Universidad Latinoamericana desde su perspectiva de la responsabilidad social, desde el impacto educativo y organizacional? Pues ponerse al día primero. Yo diría que a nivel del impacto educativo debemos absolutamente salir del siglo XX y poner la educación en el siglo XXI. ¿No? Y empezar a acudir a la idea que ya existe Internet. Desde luego, el problema ya no es de brindar a los estudiantes conocimientos que no tendrían, porque los tienen como yo, 2 clics en Internet y ya está, sino facilitar una dinámica de autoaprendizaje colectivo entre los estudiantes para producir proyectos sociales que les permiten a la vez aprender su profesión y solucionar problemas sociales, lo que yo llamo el aprendizaje basado en proyectos sociales, que también podemos llamar aprendizaje servicio solidario o lo que fuera, ¿no? Sí, unirnos y trabajar con las universidades de nuestra región. Eso es fundamental. Lo que no vemos es que tenemos ejércitos para hacer el bien. Ejércitos no de soldados, sino de ciudadanos jóvenes, activos, entusiastas para hacer el bien. Los miles de estudiantes de nuestras universidades están aquí para aprender. Los miles de profesores estamos aquí para ayudar. Entonces, si hay un problema público, hay una solución ciudadana a ese problema público, es de convocar nuestra misma gente en apoyar en la solución del problema, ¿no? Uneval, sí, hola, ¿qué tal la Uneval? Los profesores se dedican a entregar donativos a poblaciones de pobreza extrema. Sí, pues eso por falta de capacitación. Les digo, vivimos en el siglo XX, los profesores no se capacitan como deberían hacerlo
y eso las autoridades deberían obligar a la capacitación docente y obviamente obligarse a pagarlos en forma decente y deberíamos todos empezar a ponernos en día sobre lo que es la responsabilidad social, ¿no? Los alumnos de arquitectura que construyen cocinas mejoradas, sí, eso es un proyecto social bien interesante. Sí va a permitir luchar efectivamente contra la deforestación. Si hay gente que corta madera, que corta leña o que utiliza querosene para sus cocinas, ¿no? Sí, cocina solar, cocina mejorada, cocina colectiva, todas las tecnologías que nos pueden ayudar a minorar un impacto ambiental y social y de salud pública negativo están bienvenidas, ¿no? Otra vez, esa crítica al mundo tecnológico no es un rechazo al mundo tecnológico, al contrario, solo la ciencia nos permitirá resolver los problemas de la misma ciencia, ¿no? Eso es el tema, pero no cualquier ciencia ni de cualquier modo, ¿no? Si una escuela no tiene título de propiedad, bueno, tiene que conseguir su título de propiedad. Si los estudiantes hacen un levantamiento topográfico, pues es útil a la escuela, sí, eso está muy bien, sí, sí, sí. Bárbara, ¿cómo estás, Bárbara? Todo muy interesante. Bueno, tienes que irte, nos encontramos. Saludos, Bárbara. Chao, chao, chao. Ok, ya van a ser las 5. Creo que vamos a parar aquí. ¿Qué estrategias se pueden implementar en la escuela pública para trabajar de manera sostenible y proyectos de responsabilidad social que impacten en su comunidad? Lee los documentos de Úrsula que están ahí. Lee las 12 metas de la investigación colectiva Úrsula. Entérate, imagina, júntate con tus colegas y con los mismos alumnos, ¿por qué no? Haz qué sé yo, haz biohuerto, inicia a los alumnos a la permacultura, vayan cultivando lechugas orgánicas para alimentarse a sí mismos, sean creativos. Sean creativos, hay mil cosas por hacer, ¿no? Obviamente un pobre filósofo como yo no tendría por qué decirle lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, nos conectamos mañana. Fabiola García, qué gusto verte acá, ¿no? Gracias a todos ustedes por haber participado. Y bueno, Andrea, tienes que conectarte a tiempo. Hemos empezado como a las 3:06 o 3:10, ¿no? Hora Perú, es el horario que tenemos, pero no se preocupen, todo eso está grabado, lo que hace que podrán tener este enlace de la grabación, reescucharla, trabajarla con sus alumnos, todo eso está en su entera disposición y ya tenemos demasiado poco tiempo para seguir siendo tacaños, egoístas desde nuestras universidades. Debemos trabajar